Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo de esta semana, 2 al 8 de agosto, para Géminis de Sol Ascendente. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de Telegram, para que puedan ver ahí todo lo que yo voy subiendo en el canal de YouTube. Entonces suscríbete aquí en el canal de YouTube, suscríbete allá en el canal de Telegram, activa las notificaciones, porque así no te pierdes nada. Ahorita tenemos vigente el horóscopo lunar, tenemos vigente el especial de los ejes el eje nodal. Viene el portal del león el 8 de agosto, que es un portal supremamente importante en la numerología, es uno como de los más famosos, y yo, como saben, siempre les doy los datos de una manera que puedan entender, realizar un ritual que realmente sirva. Entonces no me gustaría que se lo perdieran. Tu palabra clave esta semana es renacimiento. Bueno, no es renacimiento, es regeneramiento. Es como la regeneración de ti mismo, el regenerar tu energía, regenerar tu imagen, el sentirte renovado, sentirte con una energía que se sienta fresca, sobre todo esta semana. Y vamos a ver acá el número de acompañamiento. Además que tengo planes bonitos para ese canal de Telegram, donde podamos inclusive hasta interactuar. Así que eso es lo que está ahorita de moda. Vamos a ver cómo nos va con eso, que podamos tener un canal más directo. Abundancia es tu número de acompañamiento, así que hay una renovación, regeneración, como lo quieras ver, un refrescamiento en temas de abundancia esta semana. Puede que te sientas más abundante. La abundancia no solo es dinero, muchachos. El dinero es el reflejo de nuestra sensación de abundancia, para que sepan. Si tú te sientes abundante en familia, en salud, en propósito de vida y en proyectos, el dinero es una consecuencia, no al revés. Lo que pasa es que yo he dejado de hacer los videos de manifestación por un tema de tiempo. Ya estoy lista para retomarlo, para volverles a explicar que el dinero es la consecuencia del estado de ánimo, siempre. Vamos a ver qué te va a pasar esta semana, Géminis de Sol Ascendente. Bueno, aquí viene un triunfo interesante. Aquí viene un triunfo interesante. Fíjate, las cartas están hablando mucho de cambios y transformaciones que se van a dar esta semana para abrir puertas que te permitan sentirte triunfador en algo. También veo que si esta semana decides asumir un riesgo, decides actuar con fe, decides actuar con convicción, vas a lograr una meta importante. Puede presentarse esta semana para algunos de ustedes mudanzas, remodelaciones o cambios en algo que es importante. Una situación que se sentía estancada o que no se estaba moviendo en la dirección que tú querías, se empieza a mover finalmente hacia allá, para que tú puedas sentir esa sensación de logro, esa sensación de, ok, esto sí es lo que yo quería. También es una semana en donde veo una meta importante que se va a cumplir, o se va a retomar un proyecto que te va a guiar a una meta importante. El universo te da lo que mereces, el universo te da algo que tú estabas esperando, buscando, de manera supremamente positiva. Hay un respaldo atrás de tus guías espirituales que te van a estar mandando señales para guiar el camino que tú tienes que seguir en la toma de decisiones. Es muy importante que te mantengas firme en tu sistema de valores, en tu ética, en lo que tú consideras que es valioso e importante. También es una semana en donde veo que se transforma una situación negativa en positiva y vas a poder recoger los frutos. Esta es una semana muy buena para ustedes. Estas cartas están muy bonitas. La salud de ustedes. Uy, cuidado acá con la torre. La torre. ¿Qué significa la torre en salud? Primero que nada, caídas, caerse. Hay que tener mucho cuidado con caídas, hay que tener mucho cuidado con resbalones o pérdida del equilibrio. Pero también si tú estás en un proceso de recuperación, puede significar una recaída en el estado de salud en el que te estabas recuperando. ¿Cómo lo evitamos? Porque aquí no es decirte, mira, te vas a caer y te vas a partir la pata. No, recuerden que yo no soy así. Y si estás nuevo por acá, yo no soy así. Esta semana, primero que nada, vas a estar en tiempo presente. No te distraigas al volante, no te distraigas haciendo deporte, sobre todo si levantas pesas. Procura estar acompañado de alguien. No te subas en una escalera, a menos que trabajes en roofing, ¿no? Pero siempre con las medidas de seguridad, amarradito a la cuerda,
bastante peso en las escaleras si te vas a encaramar en algún lado, ¿ok? Lugares resbalosos, pisa primero y luego avanzas. Lo que te quiero decir es que vas a extremar hasta que se sienta ridículo las precauciones esta semana, ¿ok? No te distraigas, mantente tiempo presente, no inventes. Si tú estás en un proceso de recuperación de algo, pues no vas a ir al gimnasio a levantar peso, o no vas a ir a la piscina a nadar 20 metros, o no vas a caminar 8 horas porque decidiste que como te sentías mejor, vas a hacer ejercicio. Entonces vas a extremar hasta que se sienta ridículo las precauciones esta semana. Si tú eres una persona profundamente sana, simplemente mantente en tiempo presente, teniendo cuidado en donde pisas, en donde te subes, en donde te bajas y en todas estas cosas, ¿ok? Recuerda que la idea es evitarlo, no hacer que pase. El dinero esta semana, el emperador, esta es la carta del trabajo. Esta es una carta muy buena, sobre todo para los que están buscando trabajo, porque indica que puedes tener una oferta laboral esta semana o concretar una contratación. Pero a nivel general es dinero que llega a tu vida, que por cierto, a ti te vino abundancia. Así que sí, hay dinero que llega de manera positiva, esperada, inesperada, como sea, pero hay dinero que llega a tu vida esta semana. También las cartas están hablando de los trabajadores tener una semana muy positiva, porque como viene acompañando el arcano de la muerte, hay un cambio positivo en tu situación laboral esta semana, un cambio positivo de cómo te ven, del valor que te están dando en tu trabajo, va a aumentar y te vas a sentir más valorado, más en equipo, más importante, pudiera ser también a nivel de trabajo esta semana. Igual los emprendedores no se extrañen de que tengan un aumento en sus ventas, más clientes que llegan, más personas que conocen tu producto o tu servicio, o inclusive yéndonos un poquito más allá, te haces viral en algo en lo que llevas rato trabajando. Vamos a ver el amor. La suma sacerdotisa, esta carta es muy bonita para las parejas. A las parejas le habla la suma sacerdotisa del amor perfecto, del entendimiento mutuo, de la ternura, de la paz, de la calma que da la pareja. Estar en pareja esta semana va a significar estar en paz, estar en calma, sentirse acompañado, sentirse cuidado, sentirse feliz, sentirse bonito, en una muy bonita relación. Si habían estado teniendo conflictos, si habían estado teniendo problemas, si habían estado teniendo situaciones esta semana, la suma sacerdotisa dice, todo va a cambiar de manera positiva y se van a sentir mejor dentro de la pareja, se calma las aguas en la pareja. Y los que están solteros, esta es una carta que habla de conocer a alguien con quien se hace clic al instante, hacen clic. Es el reconocer a nivel de almas. Yo te conozco de otro lado, yo siento que no eres 100% desconocido para mí, yo siento que aquí hay algo entre nosotros y ese algo es real y vale la pena perseguir eso o tratar de entender qué es ese sentimiento que ustedes están teniendo para desarrollarlo, porque se puede convertir en una relación de pareja muy bonita. El anclaje de Géminis esta semana vino variadita, éxito laboral, pero también cuidado con la salud, que te puedes echar una matada cayéndote, pero también el universo te respalda y te regala algo, pero también la pareja o en el amor resurge. Entonces, todo es perfecto ahora. Quiero que escribas eso. Necesito limpiar el tema de la salud. Lo vas a escribir en los comentarios, por favor. Todo es perfecto ahora, ¿ok? Quiero que lo escribas así mismo y que te sientas de esa manera, de que todo como está es perfecto. ¿Para qué? Para que no te distraigas y no te me caigas, para que el dinero que va a llegar llegue, para que la pareja que se ve se encuentren, porque es así, todo es perfecto ahora y de esa manera el universo te encuentra listo para darte lo que sea que te quiera dar. Vamos a ver tu arcángel de acompañamiento. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo con quien tú quieras. Rafael te dice, busca afuera otras posibilidades. Encontrarás la magia de la vida. Hazte consciente de tus propias emociones. Esto es muy importante. Quien se sabe dominar puede dominar el mundo. Quien domina la mente domina el mundo. Y el mundo no es el mundo es tu mundo. Beso grande y nos vemos pronto por aquí.